Me permite un segundo. Bien, bienvenidos, saludos cordiales. Esta transmisión será desde la cuenta de Facebook de Club Economía de la UNEMI. Bienvenidos al espacio Hablemos de Economía, en donde se abordan temas de actualidad y bueno, pues que son interesantes e importantes para todos. El día de hoy tenemos un invitado, el economista Larry Yumibanda Montiel. Previo a dar inicio a este pequeño diálogo, en estos minutos voy a dar una breve reseña de su hoja de vida. Larry Yumibanda Montiel es economista por la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en negocios internacionales y gestión de comercio exterior, ha sido concejal en el municipio de Guayaquil, también es docente de varias universidades, de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Casa Grande y la Universidad Ecotec. También ha sido presidente del Colegio de Economistas del Guayas, parlamentario andino actualmente y bueno, pues uno de los más destacados analistas económicos de nuestro país. Damos la bienvenida economista, desde UNEMI le enviamos un saludo cordial, un saludo fraterno y bueno, pues agradecemos su participación en este espacio tan importante, ¿no? Gracias por la invitación, un saludo también a todas las personas que nos ven y nos escuchan y especialmente a toda la comunidad de la Universidad Estatal de Milagro, en la cual, por ejemplo, tengo gratos recuerdos de Milagro porque ahí estudié la secundaria, ¿no? Sí, en el Colegio Velasco Ibarra, sí, también lo leí. Bien, bienvenido nuevamente, economista. Para dar inicio a este diálogo vamos a revisar un poquito allí cómo está el contexto de nuestro país, ¿no? Ahí hemos visto que en el 2020 tuvimos una caída bastante importante de nuestra producción, exactamente 7.8% del PIB, una caída bastante importante, sobre todo por ya veníamos con una crisis, ¿no? Que se profundizó mucho más por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Así también vemos que nuestra economía no crece, vemos allí una situación bastante compleja en ese sentido, y bueno, pues también hay otro dato muy importante del INEC, en donde indica que de 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo adecuado. En ese contexto, economista, vemos que la situación es bastante compleja, ¿no? Vamos a dar inicio allí a ciertas preguntas que nos van a ayudar a conocer un poco más la situación y a mirar cuáles serían los posibles escenarios sobre todo para que el gobierno tome medidas que permitan una mejoría en el tema económico y obviamente en el tema social, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco de lo que ha pasado con los combustibles, ¿no? En este contexto también vemos que allí el gobierno nacional volvió a congelar el precio de los combustibles, esta vez acompañado con un alza en ese precio, ¿no? Economista, ¿es la fijación de los precios el camino adecuado, lo que ha hecho el gobierno? A ver, tenemos que ponerlo claro en un contexto. Usted acaba de hacer una reseña precisa. Estamos tratando de salir de la peor caída económica de la historia del país, en los 7.8%. Las proyecciones para este año, no solamente para el Banco Central, también para el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, ponen un débil rebote económico del 2.8%. O sea, para graficarlo, para que la gente un poco lo comprenda, estamos saliendo de terapia intensiva. Quiere decir que hay una fragilidad en todo lo que tiene que ver con el sistema productivo del país. No se diga, por ejemplo, la demanda agregada, que de alguna otra forma también está comenzando a generar leves crecimientos. Pero ese es el contexto en el cual se mueve el actual gobierno. Entonces, creemos que la decisión que tomó Guillermo Lasso es una decisión con un sabor agridulce. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, es necesario liberalizar, en este caso, los precios de los combustibles, o sea, en pocas palabras, eliminar el subsidio. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Es insostenible el tema de mantener un subsidio, en este caso para la población. El asunto es el momento adecuado. Esta eliminación tenía que haberse desarrollado en la época que tuvimos el boom petrolero. Estamos hablando del año 2000 hasta el 2014 aproximadamente. No se tomó la decisión en ese gobierno. Ahora el presidente Guillermo Lasso acoge
prácticamente un sistema implementado por Lenín Moreno, en la cual, por ejemplo, se liberaliza totalmente el tema de la super, el tema de la extra y ecopaís y diésel. Con el sistema de bandas ha ido creciendo de a poco el precio tanto del diésel como de la eco y extra. Entonces, a la larga eso ha generado un proceso de encarecimiento de los costos de producción tanto de las empresas como también del aumento de los víveres de primera necesidad. Entonces, bajo ese contexto, Guillermo Lasso tomó una decisión, también presionado por los grupos sociales, de establecer un techo definitivo. Bueno, eso es lo que ha dicho el gobierno, del precio del diésel y del precio de la gasolina eco y extra. Pero hay que indicar también a la ciudadanía que todavía existe el subsidio, porque esos precios que están bajo el techo le representa al Estado, de acuerdo a la proforma presupuestaria del 2022, de aproximadamente 1.100 a 1.200 millones de dólares. Entonces, eso de ahí ya es más manejable, porque anteriormente el subsidio de los combustibles representaba, dependiendo del precio internacional del crudo, entre 3.000 hasta 5.000 millones de dólares. Entonces, creemos que es por eso digo, una decisión agridulce, es una decisión que en su momento es, de alguna otra forma, no le queda más alternativa a Guillermo Lasso que tomarla, pero sí hay una afectación, en este caso, a los sectores sensibles de la economía y también a los consumidores. ¿Por qué? Porque todavía no se ha focalizado el subsidio de los combustibles. Y eso ahí es una tarea pendiente. Y allí va mi siguiente pregunta, ¿no? Porque lo que estamos mirando es que por la presión de los diferentes sectores, sobre todo el lado de los transportes, en donde presionaban muchísimo al gobierno y donde tuvo un costo también político bastante fuerte, ¿no? Debido a esa presión, finalmente se toma esta decisión por parte del presidente Lasso. Usted ya empezaba a hablar del tema de la focalización, y allí va la otra pregunta que le iba a formular, ¿no? ¿Es posible que el gobierno tenga una efectiva focalización de los subsidios para los combustibles? ¿Es posible hacer una focalización efectiva? Me da la impresión de que no lo quieren realizar. Porque digo esto porque el decreto que se dio en mayo con el gobierno de Lenín Moreno, ya se establecía ahí que el gobierno tenía que hacer un proceso de compensación. Era el Ministerio de Energía o el Ministerio de Economía diseñar el plan de focalización. Terminó el gobierno de Moreno y no hubo plan de focalización. Estamos hablando de casi un año. Correcto. Entonces, asume Guillermo Lasso el gobierno y ya vamos para 6 meses de gestión. Y todavía se sigue hablando del tema de la focalización, Entonces, ojalá se concrete, ¿no? Ojalá se concrete, porque si no lo hace, lastimosamente, quien va a terminar absorbiendo la decisión de la medida son en este caso los consumidores. Entonces, mire que ya el sector de los transportistas están presionando a los municipios del país por un incremento del pasaje de las transportaciones. De las tarifas, correcto. En Guayaquil está pasando. No sé si en Milagro esté pasando aquello. Sí, también están teniendo ese tipo de acercamientos precisamente para revisar las tarifas, correcto. En Quito ya hubo un incremento en el sistema de trole y los demás sistemas que maneja en este caso el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ¿por qué el tema de la focalización? Justamente para evitar el incremento de los pasajes de transportación urbana especialmente. Entonces, eso no ha habido, ojalá lo haga el gobierno de Guillermo Lasso, ha dado varios plazos, no los ha cumplido, y esperemos que se concreten en las próximas semanas. En las próximas semanas, sí, ¿no? El tema de la focalización siempre ha sido un punto bastante difícil, ¿no? De sobrellevar, por eso le preguntaba qué tan efectivo puede ser. Bien, allí ya revisando un poco los combustibles, veamos por otra parte el tema de la proforma. El tema de la proforma para el año 2022, que sabemos que está alrededor de 33.899 millones de dólares, y allí se contempla la monetización de los activos del Estado. Hablar de monetización es hablar de delegar a sectores o a la empresa privada el manejo de estas empresas estatales. Economista, ¿cuáles serían estas empresas y qué espera el gobierno recibir de esa monetización? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace y qué espera recibir? A ver, usted acaba de dar una cifra
¿qué es la realidad, no? La proforma presupuestaria, que más o menos asciende a, pongámosle en términos redondos, 34.000 24 millones de mil. dólares. Es superior a la proforma presupuestaria anterior, que fue de 32.948 millones de dólares. E inclusive superior al presupuesto codificado, ya cuando las transacciones en lo público se van comenzando a gestar, con 2.500 millones de dólares. Entonces, creemos que el gobierno, de alguna otra forma, no le alcanza los recursos. Eso sí me preocupa muchísimo. No le alcanzan los recursos en materia de recaudación tributaria. Tanto así que presentan en la proforma, en este caso, un déficit entre ingresos permanentes con gastos permanentes, pero que el gobierno de Guillermo Lasso tomó una decisión anticipándose a ese escenario, que fue el decreto 170, en donde le va a permitir, en este caso, por este ejercicio económico, estamos hablando 2022 y 2023, no cumplir la brecha constitucional. ¿Qué significa la brecha constitucional? Ingresos permanentes deben financiar gastos permanentes. Gastos permanentes, correcto. Van a coger los ingresos no permanentes. Entonces los ingresos no permanentes es el petróleo y también la venta de activos. Pero la monetización no es una venta de activos. Correcto. Es una especie de un intermedio entre una venta y una concesión. ¿Por qué digo esto? Porque monetizar significa que si, por ejemplo, dentro de los proyectos que vamos a monetizar estamos hablando del Banco del Pacífico, estamos hablando de la hidroeléctrica sopladora, entre otros. Por ejemplo, ¿cuánto costó construir la hidroeléctrica sopladora? Pongamos un ejemplo, 300 millones de dólares. Entonces viene el inversionista y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar los 300 millones de dólares que te costó a ti, gobierno, construiste la hidroeléctrica, y yo me encargo por 30, 40, hasta 50 años de la administración. Y te doy a ti un 10% de las utilidades, el 90% me corresponde a mí porque yo puse el dinero. Eso significa monetización. Y al final de 30, 40, 50 años, te devuelvo la hidroeléctrica para que tú lo administres. Entonces, en pocas palabras, es tener recursos hoy, y eso es lo que me preocupa, porque en caso de concretarse la monetización, va a recibir el gobierno los recursos, pero ¿hacia dónde lo va a destinar? Lo va a destinar, en este caso, al gasto corriente. Al gasto corriente. ¿Y quién lo baliza? El decreto 170 que firmó el gobierno de Guillermo Lasso. Bien, bastante compleja la situación, ¿no? Sobre todo con este tema del decreto. Bueno, ya ahí tenemos la idea bastante clara del tema de la monetización, que como usted bien lo dijo, allí es un tipo de un match entre lo que es la concesión también, ¿no? Muy bien explicado, muchísimas gracias. Ahora, respecto al tema de inversión extranjera directa. El tema de inversión extranjera, de acuerdo a datos de la CEPAL, al año 2019, si mal no recuerdo, Ecuador era el país de la región que tenía la menor participación de inversión extranjera directa, la menor. En ese sentido, ¿qué debe hacer el gobierno o qué podemos sugerir al gobierno para que este dato se cambie, esta situación, la inversión realmente llegue a Ecuador, se haga efectiva en ese sentido? Porque estamos mirando allí que hay una situación bastante difícil, bastante compleja y los recursos están realmente siendo necesarios. ¿Qué hacer allí en el tema de la inversión extranjera directa? A ver, la inversión extranjera de Ecuador promedio lo queremos poner en un contexto de todo el proceso de dolarización. No ha sobrepasado los 800 millones de dólares promedio. Tanto así que el último dato completo de un año, estamos hablando 2020, la inversión extranjera directa hacia nuestro país ascendió a 1.190 millones de dólares. Una de las más bajas de la región. Chile está por encima, Colombia está por encima, no se diga Brasil. Brasil es el que acoge la mayor inversión extranjera de Sudamérica. Ahora, el tema es complejo. El tema es complejo porque vendrá inversión extranjera directa si el gobierno decide prácticamente entrar en un proceso de monetización con una pésima negociación. ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, si comenzamos a regalar los sectores estratégicos, claro que va a venir inversión extranjera directa, y bastante inversión extranjera directa. Por ejemplo, la minería. En minería hay una inversión extranjera directa repartida en varios años, 2017, 2018, 2019 y 2020, de casi 2.500 millones de dólares. Pero ¿sabe cuánto recibimos como país
de las utilidades, llámese esto también regalías de la explotación minera, apenas el 25%. Entonces, el tema es que el Ecuador es una economía muy pequeña, es muy pequeña, tiene un mercado muy débil, tenemos un PIB per cápita que estaba más o menos, ya con el tema de la pandemia, en $5.500 por persona, uno de los más bajos de la región. Entonces, no tenemos una clase media muy potente, por lo tanto, hay restricciones para venir inversión extranjera directa. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es, bueno, vender al país como un punto estratégico para realizar inversión extranjera directa, pero orientada hacia la exportación. O sea, que vengan grandes empresas a establecerse aquí para desarrollar procesos de exportación a diferentes mercados a nivel global, o procesos de reexportación, o también podría de alguna otra forma entrar en un proceso, bueno, eso ya depende de una reforma del Código Monetario, de que Ecuador se convierta en un centro financiero internacional, o sea, que los bancos internacionales se establezcan aquí en el país, y para eso tiene que haber un cambio en la legislación. Pero va a ser muy complicado que otros sectores como el comercio, como los servicios, tengan un mayor flujo, porque el mercado del Ecuador es muy pequeño. Pero si eso se orienta, por ejemplo, a hacer exportación, bueno, en este caso puede tener muchas posibilidades y a lo mejor podamos crecer en inversión extranjera directa. Claro, el tema del comercio exterior también es bastante importante, ¿no? ¿Cómo evalúa usted el intercambio que estamos teniendo con la Unión Europea específicamente? Y bueno, pues lo que ha dicho el presidente Lasso, que ve un acercamiento en el tema del gigante de China, que podríamos allí con Asia tener algún tipo de intercambio de preferencias en temas comerciales. ¿Cómo evalúa usted allí, diciendo que en este sentido conocemos que el mercado ecuatoriano es un mercado bastante pequeño? En temas de comercio exterior, ¿cómo evaluamos esa relación que tenemos con la Comunidad Europea y en este sentido también con el acercamiento con Asia? A ver, tenemos un saldo favorable en balanza comercial con Europa al cierre del año 2020. El año 2020 nos fue muy bien como país, a pesar de que pandemia. Claro, a pesar de que sufrimos muchas complicaciones en materia de salud, por el poco abastecimiento de insumos médicos, de la capacidad hospitalaria. Nos fue muy bien en cuestión de comercio exterior. Tenemos un saldo de la balanza comercial muy importante con Europa, no se diga, por ejemplo, con Oceanía. Con Oceanía también tenemos unas relaciones muy buenas. Con África, a pesar de que es un continente que casi no se lo toma en cuenta, pero grandes potencias, usted acaba de decir algo interesante, China le está poniendo hace mucho tiempo mucho interés en los intercambios comerciales con África. Ojalá nosotros asumamos ese compromiso. Y con Asia tenemos, por ejemplo, un saldo de la balanza comercial favorable al año 2020 de aproximadamente $500 millones. ¿Eso qué significa? Que estamos exportando más de lo que importamos. Ahora, toca afianzar el incremento de las exportaciones. Ya depende del gobierno establecer, en este caso, una estrategia comercial agresiva, pero muy inteligente, de firmar acuerdos comerciales, especialmente acuerdos comerciales bilaterales. Entonces, con Estados Unidos, cerrar Estados Unidos hasta el 2025, ojalá sea una meta del gobierno, con Canadá, por ejemplo. La misma China, a pesar de que con China tenemos déficit comercial, pero creemos que donde se logre implementar una especie de aumento de las exportaciones no tradicionales en un gran mercado de más o menos 1.500 millones de personas, que nos puede ir mejor. No se diga con Japón, con Corea del Sur. O sea, hay que buscar las grandes economías que demanden materias primas. Y nosotros, obviamente, le vamos a comprar, porque esto es un acuerdo comercial. Correcto. En este caso, lo que necesitamos son bienes de capital, necesitamos maquinaria, tecnología, justamente para mejorar nuestros procesos de producción, hacerlo más productivo y, por lo tanto, más competitivo. Entonces, creemos que esa es la vía. Ojalá el gobierno, veo que hay una intención, pero no se concreta absolutamente nada, y esperemos que eso realmente se realice por el bien, en este caso del país, porque aumentaría la producción y también el empleo adecuado que tanto hace falta en el Ecuador. Sí, bien, bueno, vemos nuevamente que se confirma el tema de la apertura del mercado, siempre es beneficioso para las economías, ¿no? Fomentar en este sentido las exportaciones de productos exóticos también, los alimentos exóticos que le llaman y que en Asia son bastante aceptados de parte de nuestro país. Allí hablando un poquito ya también de la proforma para el año 2022,
vemos allí que las universidades públicas y escuelas politécnicas tendrán menor presupuesto. ¿Qué medidas podría considerar el gobierno para evitar estos recortes y para mejorar las condiciones? Porque realmente si queremos mejorar las condiciones de vida y superar las diferentes dificultades que estamos teniendo, reducir el presupuesto a la educación no es precisamente el camino. Claro, se ve que hay una disminución del presupuesto a la educación de acuerdo a la proforma presupuestaria. Por ejemplo, está establecido en 4.861 millones de dólares. Es el rubro más bajo de los últimos 8 años. Estamos hablando de los últimos 8 años. Entonces, yo creo que ojalá el gobierno, que esto sea, si se lo aprueba la Asamblea o no, se va a ejecutar. Ojalá que el gobierno en el camino asigne más recursos. Porque sí me preocupa un poco que al sector universitario le esté quitando las rentas. Porque la Constitución solamente garantiza el incremento de los presupuestos solamente a la educación inicial, a la educación básica y al bachillerato. En esos 3 componentes, la Constitución le exige incrementar en medio punto porcentual cada año. A la situación universitaria no. Pero también es importante hacer indicar que las universidades cumplan, en este caso, con respecto a utilizar todo el presupuesto. Ser eficiente en la ejecución de su presupuesto. Efectivamente, la ejecución, porque hay casos que una universidad puede tener un presupuesto de 100 millones de dólares, pero solamente ejecutan 80. Pero no ejecuta, correcto. El tema de la ejecución. Los tienen que devolver por falta de ejecución. Por eso, de parte y parte tiene que haber un compromiso. De parte de las universidades y también, ojalá el gobierno corrija, porque tiene recursos del petróleo justamente para asignar los recursos que hagan falta para el sector universitario. Sí, esperemos, bueno, que sean las mejores decisiones en bien de la educación del país, ¿no? Y en este caso de las universidades. Bien, hablando también del déficit fiscal para el 2022, que bordea los 3.783 millones aproximadamente, ¿cuál sería la vía para corregir este hueco fiscal? ¿Más endeudamiento? Bueno, mientras exista déficit va a seguir el endeudamiento. Ya vamos para 13 años de manera consecutiva. El tema es que no se puede hacer un ajuste presupuesto de equilibrio de ingresos y gastos de manera rápida. Eso demora, eso es un proceso de varios años. Nosotros hemos dicho que para justamente no lesionar la capacidad de compra de la clase media y de la clase popular, tampoco lesionar los costos de los sectores productivos que dan empleo en el Ecuador, creemos que para reducir el déficit fiscal debemos aumentar los ingresos sin subir impuestos y tenemos que optimizar el gasto sin recortar la obra pública. ¿A dónde quiero llegar? Tenemos que buscar estrategias, y ojalá eso se concrete, de controlar la evasión, de controlar la elusión fiscal, para aumentar los recursos en materia de recaudación tributaria y podamos reducir el déficit. Y por el lado del gasto, tratar de transparentar toda la contratación pública. ¿Para qué? Para tratar de hacer más con menos y que esos recursos se logren liberalizar con el combate firme hacia la corrupción, vayan a obra pública, vayan a la construcción de escuelas, vayan a la construcción de carreteras, vayan a la construcción de hospitales, etcétera. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es generar crecimiento económico y ese crecimiento económico lo que va a hacer es aumentar la recaudación tributaria y vamos reduciendo paulatinamente, pero de manera inteligente, el déficit fiscal. Y obviamente si disminuimos el déficit fiscal, vamos también a depender menos de la deuda. Bastante interesante. Bien, allí también vemos que las proyecciones del Fondo Monetario, que usted bien ya los mencionó al inicio de nuestra conversación, respecto al desempeño económico del Ecuador, señala que la economía de Ecuador va a crecer aproximadamente en 2.85%. Si estamos hablando de que esas son las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, de un crecimiento, estamos diciendo que las medidas que está tomando el gobierno son acertadas, conociendo que usted al inicio de la conversación indicaba, salimos de terapia intensiva. ¿Necesariamente debemos tomarla como un crecimiento económico o que nos estamos empezando a recuperar? ¿Cómo interpretamos eso? A ver,
estamos hablando de una proyección de crecimiento económico del 2.85% para el año 2022. 22. Okay. Los demás países van a crecer el doble y el triple. Porque en este año, por ejemplo, Chile va a crecer este año el 11%. El próximo año le proyectan crecimiento del 10%. Colombia este año va a crecer 7.6% y le proyectan crecimiento del 6%. Estamos hablando de otro caso, Perú, 10% cierra este año y va a crecer en el 11% el próximo. Nosotros vamos a crecer 2.8 este año y un crecimiento casi igual en el año 2022. La cuestión es que inclusive hay proyecciones hasta la finalización del régimen del presidente Guillermo Lasso. El FMI le da un crecimiento de todo el gobierno de Guillermo Lasso del 2.8%. ¿Eso qué significa? Que va a tener un desempeño de la economía ecuatoriana un poco superior a lo que fue el desempeño del gobierno de Lenín Moreno, pero va a estar muy por debajo del crecimiento económico desde el año 2000 hasta el año 2015 aproximadamente, que fue del 4%. Entonces, el gobierno, si establece las reformas en cuestiones de tributaria, en cuestiones de inversiones, en cuestiones laborales, en cuestiones de alianza público-privado, minería, hidrocarburos, etcétera. Esa es la proyección de crecimiento económico. Entonces, vamos a ver si efectivamente eso se cumple. Ojalá seamos un poco más ambiciosos y tratemos de llegar a un crecimiento promedio del 4 al 5%, porque eso también nos va a permitir, primero, bajar el déficit fiscal de manera más rápida y segundo, depender menos de la deuda. Y tercero, generar empleo adecuado en el Ecuador, ¿no? Que eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Como país. Bien, finalmente, economista, ya hemos hablado un poco allí también de las gestiones que está haciendo el gobierno. Desde su punto de vista, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el gobierno en temas de materia económica y social, sobre todo en el corto y en el mediano plazo? ¿Cuáles son esos desafíos o lo más urgente que debe atender el gobierno para buscar mecanismos que permitan disminuir o mitigar la crisis económica? Continuar con el proceso de vacunación, que lo está haciendo muy bien. Tratar de alguna otra forma establecer las reformas de manera rápida, obviamente con el consenso con la Asamblea Nacional. Ojalá sea para bajar impuestos. El gobierno tiene que bajar tasa de interés. O sea, el desafío es estimular la demanda. Estimular la demanda, que eso estimula la producción. Hay que resolver el problema que aqueja a todos los ecuatorianos, que es la falta de empleo. Y la única manera que se puede hacer es estimulando la demanda, estimulando la producción. Otro de los desafíos de cortísimo plazo es el tema de la seguridad. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos. Y ya en el mediano y largo plazo es transformar la economía ecuatoriana. Yo siempre he dicho en todos los espacios donde me han permitido hablar, es que para generar bienestar y paz social en el país, debemos seguir el ejemplo de los nórdicos. ¿Qué hacen los nórdicos? Tienen un estado de bienestar fuerte, salud, educación, seguridad de calidad, eficiente y gratuita para la población, pero también liberalizan la economía. O sea, tienen una apertura comercial inteligente. Entonces, eso le va a permitir, primero, generar fuentes de empleo a las personas que no tienen trabajo. Le va a permitir, de una u otra forma, generar recursos bajo recaudación tributaria. Y tercero, en lo social, fortalece, ojalá así sea, tiene que ser el gran desafío de mediano y largo plazo, los sistemas de salud y educación, que tanta falta le hacen el Ecuador. Y con eso, yo creo que iríamos por muy buen camino. Insisto, el ejemplo está ahí, está en Europa, que en este caso los nórdicos, ¿no? Cuán importante es la apertura de los mercados, ¿no? Ingresar a nuevos mercados y bueno, pues también el tema de la diversificación de las exportaciones por nuestra parte. Bien, economista, le agradecemos desde UNEMI la participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues nuevamente le hacemos extensivo nuestro cordial saludo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Yasmín, un abrazo y un saludo para todos. Que esté muy bien, un gusto.